Bienvenidos a este encuentro de formación bíblica. En este 1 de mayo, ¿qué más interesante que hablar sobre el trabajo en la Biblia? Este será nuestro tema de formación. Este primer sábado del mes de mayo, en este Día del Trabajo, en el cual conmemoramos también a San José, año privilegiado para meditar en este gran personaje de la Escritura y este gran santo de la Iglesia, el patrono de la Iglesia. Si quisiéramos ponerle un título a este estudio bíblico, bien lo podríamos llamar el trabajo en la Biblia. Pero cuando hablamos de trabajo, ¿pensamos en servidumbre o pensamos en servicio? Seguramente de entrada pensamos en el servicio. Sin embargo, conviene reflexionar a la luz de la Sagrada Escritura. El trabajo se presenta en la Biblia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y se presenta como una posibilidad de la que dispone la persona humana para o bien prestar un servicio o bien someterse a una condición de esclavitud. La forma más elevada del trabajo en la Biblia es el servicio. Y la forma degradada del trabajo es la esclavitud. Quiero compartir una anécdota. El padre Jean-Louis Esca nos hace referencia precisamente en este itinerario bíblico que se llama El Camino y la Casa, profesor del Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Nos cuenta una anécdota, nada más y nada menos que en Grecia, cuando uno va al Museo Nacional de Atenas, en la entrada puede encontrar algunas inscripciones. Y encontramos allí una inscripción en el Museo Nacional de Atenas que en inglés aparecería como horas de visita, pero aparece también la escritura en griego moderno y se leería de la siguiente manera: ores leiturgias, y curiosamente aparece como horas de trabajo. En esa inscripción, en el horario, recordemos, aparece en inglés horas o horario de visita, como lo encontramos en muchas instituciones, nosotros, y en griego, que es el idioma de la capital de Grecia, Atenas, ores leiturgias, que es las horas de trabajo, que también se pueden traducir como las horas de servicio. Tanto en el griego antiguo, que es el griego de la Sagrada Escritura, como en el moderno, la palabra que se emplea para servicio es leiturgia, que en castellano se ha convertido en una palabra bastante común, que es liturgia. Así en griego la misma palabra puede designar el trabajo normal y el servicio a Dios. Tiene esas dos connotaciones. La palabra liturgia puede ser el trabajo normal, el que estamos celebrando en este día, o puede significar la palabra liturgia, el servicio a Dios. Si pasamos al hebreo, que es el idioma del Antiguo Testamento, encontramos una raíz que podríamos decir eved, que significa servicio, trabajo, aunque también esa misma palabra que significa servicio y trabajo puede significar servidumbre, esclavitud. O bien en el extremo opuesto, liturgia, o sea, el servicio de Dios, el servicio litúrgico. Esta raíz de la palabra eved cubre un extenso campo semántico y se emplea en efecto para describir el servicio del esclavo, del servicio que hace un oficial, un obrero, un siervo, en el contexto histórico, pues de un gobernante o de un rey, ¿no? De un ministro, o el servicio de la asamblea litúrgica.
Esta amplia gama de significados de estas palabras, tanto en griego como en hebreo, corresponden a la polivalencia, aunque también a la ambigüedad del concepto de trabajo en el mundo bíblico. Hasta aquí, lo que podemos decir es que los términos en griego liturgia y eved en hebreo, en griego y en hebreo, nos dan una amplitud de significados para entender qué significa el trabajo. Vamos a poner de manifiesto en algunos textos del Antiguo Testamento estos significados. Y para ello es importante que nos remitamos a los capítulos 2 y 3 del libro del Génesis. También encontramos la aparición de estos significados en el libro del Éxodo y en el libro del Deuteronomio. Y seguramente, si nos acercamos a algunas parábolas del Señor Jesús en los Evangelios, podemos captar el espíritu del trabajo en el Nuevo Testamento y, en definitiva, en la Sagrada Escritura. Veamos el trabajo en el paraíso terrenal. Y para eso nos remitimos al capítulo 2 del libro del Génesis, que en algún momento conviene que ustedes hagan una lectura detallada de este capítulo. Primero que todo, es importante disipar un malentendido en relación con este texto. En nuestro imaginario cristiano asociamos con frecuencia el trabajo a las primeras consecuencias del pecado original. Entonces, la primera consecuencia del pecado original es que el ser humano tenga que trabajar. Y de una vez se nos viene el malentendido como si antes del pecado original el ser humano no hubiese tenido que trabajar en el paraíso, lo cual es totalmente falso. Es muy común pensar que Dios, cuando creó a Adán y Eva, los colocó en un jardín que era una especie de, qué sé yo, un hotel campestre 5 estrellas, donde hay absolutamente de todo. Y entonces Adán y Eva estarían recostados por allí y simplemente tendrían que extender la mano para tomar lo que necesitaban, o ni siquiera extender la mano, abrir la boca, y entonces vendría alguien y te daría de comer. Pensamos que así era la vida en el paraíso. Sin embargo, después de la culpa de nuestros padres, es decir, cuando fueron expulsados del paraíso, y dado que la tierra fuera del paraíso no era tan fértil como la del paraíso, uno de los castigos, y así lo pensamos, que se abatieron sobre el hombre fue tener que trabajar para poder comer. Ahora bien, inmediatamente debemos pensar que esta es una mala lectura del texto. Si leemos con atención el relato de la creación en Génesis 2, encontramos la siguiente frase, en el versículo 15. Así que el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo trabajara y lo guardara. Esto, ser puesto en el lugar del jardín para trabajarlo y cuidarlo, para custodiarlo, es antes del pecado. El primer ser humano tiene 2 tareas en el jardín, y es de decisión divina que el ser humano tenga estas 2 tareas en el jardín del Edén. El primero, custodiarlo, y el segundo, el trabajo de cultivar el jardín. Algunos estudiosos de la Escritura van incluso más lejos y traducen de la siguiente manera: para que sirvieran al jardín y lo custodiaran. Recuerden el amplio campo semántico de la traducción del texto: trabajo, que puede ser servicio, y que puede ser liturgia, el servicio a Dios mismo. Como ya dijimos, entonces el verbo trabajar significa también servir, entonces por eso algunos traducen para que lo sirviera, es decir, al jardín, y lo custodiara.
Esta traducción, aunque tal vez no es la más precisa, es una traducción interesantísima, porque corresponde bastante bien a la mentalidad ecológica de nuestros días, a la mentalidad ecológica de la Laudato Si y del pensamiento del Papa Francisco en el cuidado de la casa común. El hombre está al servicio de la casa común, del jardín. Es decir, el hombre está al servicio y a la custodia de la naturaleza creada por Dios. Con todo, esta traducción, como les digo, tal vez no es la más precisa, pero no deja de ser interesante. Por consiguiente, en el texto del versículo 15 del capítulo 2 del libro del Génesis, se trata del trabajo del jardín. Este hecho nos permite extraer una primera consecuencia importante de nuestra reflexión. El trabajo existía ya antes del pecado de Adán y Eva. La única cosa importante que cambia con el pecado es el carácter difícil, penoso, fastidioso y a veces alienante del trabajo. Por tanto, el trabajo no es un castigo de por sí, ni forma parte de las consecuencias del pecado, más bien forma parte de la dignidad de la persona como criatura de Dios. Primera conclusión importante en este estudio bíblico. Pasemos a otra reflexión en el libro del Éxodo. De la servidumbre al servicio. La experiencia del Éxodo en el Antiguo Testamento. De la servidumbre al servicio. Primero que todo, conviene pensar en la esclavitud en Egipto. Cuando pasamos al libro del Éxodo, vemos cómo el trabajo puede ser degradado y explotado. El trabajo de Israel en Egipto era una servidumbre. Yahvé Dios libera después a su pueblo y le hace pasar de la servidumbre al servicio. La experiencia del Éxodo describe muy bien la diferencia entre lo uno y lo otro. Al comienzo del libro del Éxodo, Israel se encuentra en Egipto, se multiplica y se vuelve muy numeroso. Entonces el faraón, así como dice el texto que no había conocido a José, se atemoriza y decide reducir a Israel a servidumbre e impedir de este modo que el pueblo se multiplique demasiado. El faraón tiene miedo del pueblo y la raíz de su tiranía es precisamente ese miedo que él tiene. Si hubiera conocido a José, no habría tenido miedo del pueblo, ni habría tomado esas medidas que eran tan duras. Esto es lo que aparece en el texto del libro del Éxodo, en el capítulo 1, versos 8 al 12. El texto habla de que el pueblo de Egipto llegó a temer. Sin embargo, el hebreo utiliza una expresión mucho más fuerte que se debería traducir como se sintieron disgustados. Es algo así como si el pueblo de Israel se hubiera convertido en un problema, en una pesadilla para el pueblo de Egipto. En la traducción del texto, cuando se habla de trabajar y de trabajo, se repite varias veces la raíz abad o abodá o ebed, que quiere decir que este trabajo no era un servicio, sino que este trabajo era una servidumbre. Es más, que este trabajo era esclavitud. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia que hay entre el trabajo y la servidumbre? Es importante leer el capítulo 5 del libro del Éxodo para entender esta realidad. Este capítulo presenta la primera misión de Moisés y su fracaso. Moisés le pide al soberano egipcio
que libera a los israelitas en el capítulo 5. Este se niega y decide, por el contrario, aumentarles el trabajo. En concreto, ya no se les dará la paja para fabricar los ladrillos, sino que deberán buscarla ellos mismos. Y a pesar de ello, deberán entregar la misma cantidad de ladrillos. En este fragmento podemos señalar 3 características de la esclavitud. Primera, el hecho de que la persona se ve sometida al trabajo como tal y carece de toda libertad. Dicho de otro modo, ya no puede decidir por sí misma lo que desea emprender, sino que es otro quien decide lo que se debe hacer. Cuando yo debo someterme a otro y ese otro me dice lo que debo hacer y no lo hago por libertad propia y no puedo emprender lo que yo quiero, el trabajo se ve como una esclavitud. Segundo, la esclavitud elimina la creatividad, porque todo está determinado por quien ha ordenado el trabajo. Y por último, y se trata de un punto muy importante, el trabajador se ve sometido a normas matemáticas, es decir, el número establecido de ladrillos cuenta más que la persona. Así es la esclavitud, tal como la describe de manera concreta el libro del Éxodo. Debemos pensar entonces en la liberación. Ocurre el hecho importante. ¿Cómo reacciona Dios? Antes que nada, tiene piedad de su pueblo. Y su respuesta, como todas las de Dios, es concreta. Y el personaje que es Moisés. Dios oye el grito de su pueblo que sufre en Egipto y envía a Moisés. Y entonces, ¿qué hace Moisés representando a Dios? O mejor, ¿qué hace Dios mano de Moisés? El verbo rescatar. Este verbo es bien conocido en el Antiguo Testamento y lo encontramos también en el Nuevo Testamento. Y significa que Dios cumple el deber del pariente próximo. La expresión en hebreo es goel, es decir, redentor. Pensemos en la Ruth. Boaz rescata el campo de Noemí y se casa con Ruth. Es el redentor de Noemí, es el goel de Noemí. En el segundo Isaías, Dios es el redentor de Israel. Isaías 41:14 dice: yo soy tu redentor, Israel. ¿Cuál es la tarea del redentor del pariente más próximo? Debía intervenir cuando la familia estaba en peligro. Por ejemplo, cuando un miembro de la familia, a causa de sus deudas, se ve obligado a vender una parte o la totalidad de sus tierras, en este caso, el pariente más próximo que dispusiera de medios debía rescatar o redimir el terreno, o sea, comprarlo de nuevo para que el terreno siguiera dentro de la familia. En Éxodo 6:6, Dios se considera como el pariente más cercano de Israel, puesto que había concluido una alianza con los patriarcas, y en virtud de esta alianza Dios obra como un pariente cercano, cercanísimo, el más cercano de Israel, y decide liberar a su pueblo de la esclavitud. Éxodo 6:6 describe, pues, la primera etapa de la liberación de Israel, es decir, la salida de Egipto. En Éxodo 6:7, que dice: yo haré mi pueblo y seré vuestro Dios, y sabréis que yo, el Señor vuestro Dios, es el que los sacaré de la esclavitud de Egipto. Tenemos una fórmula muy común del Antiguo Testamento para describir una relación en el matrimonio, una conclusión, ¿no? Dios e Israel entran en una relación
similar, análoga a la relación que tiene el esposo con la esposa, el marido y la mujer, y fundan una nueva familia. Este lenguaje es de un relato que en el Antiguo Testamento, sobre todo en el Pentateuco, lo podríamos llamar de una tradición sacerdotal, si quisiéramos colocarle un apelativo. Y tiene afinidad con algunos pasajes que encontramos en los libros proféticos, por ejemplo en Oseas 2, que tiene también esta imagen del matrimonio en la profecía, o en Jeremías o en Ezequiel. Sin embargo, en Éxodo 6:7, esto que entre comillas nosotros llamaríamos el matrimonio entre Yahvé y su pueblo, está concluido, consumado, digamos, en el Sinaí, ¿no? Y abre una nueva historia, una segunda etapa en el caminar y el trasegar de Israel como pueblo después de la salida de Egipto. Entonces, Dios procede a rescatar a su pueblo. Y en esa relación de amor, una relación graficada, una relación de amor entre esposo y esposa, entre dos amantes, y así es esa relación de dos que se aman entrañablemente, de dos amantes hasta el extremo, Yahvé y su pueblo. El pueblo tiene como consecuencia de este rescate de su pariente más próximo, que es Yahvé, la libertad. Entonces, necesariamente vamos a hablar del trabajo de un pueblo libre. En el primer texto del Decálogo, el sábado es el signo de la nueva condición de Israel. En el libro del Deuteronomio 5:12-16, el sábado está conectado directamente con la experiencia del Éxodo. Israel debe acordarse del sábado y observarlo porque Dios le ha liberado. ¿Qué significa eso? La respuesta es sencilla. Un esclavo no puede decidir cuándo comenzar o acabar el trabajo, porque trabaja los 7 días de la semana, o sea, trabaja mientras quiere el patrón. El conflicto entre Moisés y el faraón surge de esta situación. Los israelitas querían ir al desierto a celebrar a su Dios. El faraón, en cambio, decía: son unos perezosos, porque no quieren trabajar, sino que quieren ir a celebrar una fiesta en el desierto. Pues no, les dice, deben trabajar. Sin embargo, tras la salida de Egipto, cada miembro de Israel, cada miembro del pueblo, tiene derecho a reposar un día a la semana. El padre, la madre, los hijos, los siervos y las siervas, incluso el asno y el buey. Nadie en Israel puede contestar este derecho. Nadie lo puede desconocer, porque ha sido establecido por el mismo Dios. El único verdadero soberano de Israel es Yahvé, y Yahvé ha dado la libertad a su pueblo, solo Él, nadie más. El reposo del sábado, por consiguiente, es un derecho divino y absoluto. El trabajo y el reposo son un binomio indisoluble en el Decálogo de Israel. En Éxodo 35 podríamos extractar nosotros la idea del trabajo y el servicio litúrgico. Para este pasaje, Éxodo 35, la forma más bella del trabajo es el servicio y el servicio litúrgico. Y el primer gran trabajo, con mayúsculas, realizado en el desierto es la construcción de la tienda. Recordemos que se emplea la misma palabra para el servicio litúrgico y trabajo.
Este servicio litúrgico tiene 3 características fundamentales. Es un trabajo libre, gratuito y creativo. Para que el trabajo sea en verdad un servicio, debe tener estas 3 características: libre, gratuito y creativo. Por eso se habla del servicio litúrgico como un servicio libre, gratuito y creativo. El primer aspecto entonces es la libertad. Esto se desprende del discurso de Moisés que comunica a Israel las órdenes de Dios a propósito del santuario. Dice así: esta es la orden del Señor, reservad de sus bienes una ofrenda para el Señor, todos los que la ofrezcan de corazón, reserven ofrenda para el Señor, oro, plata y bronce. Entonces es un trabajo libre, gratuito y creativo. Esos 3 elementos. Pensemos entonces en la enseñanza de Jesús sobre el trabajo. Entonces, para recapitular, en el Antiguo Testamento, recuerden, hemos reflexionado sobre el vocabulario, Eved o Abad, que significa trabajo, servicio, pero también esclavitud, servidumbre en hebreo, y en griego la palabra leiturgia, que tiene que ver con el trabajo, con el servicio, también con la esclavitud, y con la liturgia como el trabajo de servicio a Dios. Y en la palabra hebrea abad o eved también encontramos la misma dinámica. Y recordemos las 3 características del trabajo para que sea un servicio litúrgico, digamos, ¿no? Después de haber visto que el trabajo no es un castigo de la desobediencia de los primeros padres, sino que en el paraíso había que trabajar, por lo tanto, el trabajo es una forma importante de la dignidad de la persona humana como criatura de Dios, y vemos cómo pasar de la esclavitud a la libertad de la mano de Dios, del amor profundo que nos tiene Dios, y cómo el trabajo, entendido como un servicio a Dios, por lo tanto como un servicio litúrgico, y podríamos hablar de un servicio ministerial, debe tener 3 características, ¿no? Que es libre, gratuito y creativo. Entonces no solamente es libre, no es, yo quiero pero que me reconozcan algo, no, debe ser libre y gratuito, pero no es de cualquier manera, tiene que ser creativo. Esos 3 elementos, para que el trabajo se convierta en un servicio y ese servicio sea un servicio litúrgico, es decir, un ministerio de servicio a Dios. Qué bien que nos cae esta reflexión a propósito de la culminación de la semana vocacional que hemos vivido en nuestra diócesis, donde hemos orado, reflexionado, meditado y convocado para que jóvenes, señoritas, se lancen a esta aventura de ser discípulos misioneros, ministros del Evangelio. Pensemos en el Nuevo Testamento y hablemos sobre la enseñanza de Jesús sobre el trabajo. Para pensar en la enseñanza de Jesús, indiscutiblemente, en el Evangelio tenemos que pensar en las parábolas de Jesús. Porque es así como Jesús prolonga, ahonda el mensaje del Antiguo Testamento y lo actualiza. Y da su nueva enseñanza, en este caso también sobre el trabajo. Hay varias parábolas, ¿no? Podríamos pensar en la parábola del hijo pródigo, en Lucas 15.
Podríamos pensar mejor en la parábola de los talentos, el verdadero siervo, y indiscutiblemente en la parábola de los obreros de la 11ª hora, o la parábola de los obreros de todas las horas, podríamos inclusive llamarlos, pero es significativo los de la 11ª hora, ¿no? Ante la parábola del hijo pródigo, Lucas 15, 11, 32, podríamos hacernos la siguiente pregunta: ¿hijos o esclavos? El tema central de la parábola, indiscutiblemente, es la misericordia, no el trabajo. Sin embargo, las alusiones al mundo del trabajo son numerosas y por eso nos puede mostrar una enseñanza que resulta significativa a propósito de este tema. Los personajes principales son el padre y los dos hijos, y el nudo de la parábola, el clímax de la parábola, es precisamente la relación entre padre e hijo. En realidad, ninguno de los dos hijos es un verdadero hijo. Ambos se comportan más bien como esclavos y consideran a su padre como un patrón. El hijo más joven, tras de haber malgastado todas sus posesiones, se arrepiente y vuelve a casa. Ahora bien, ¿cuáles son las verdaderas razones de su retorno? ¿El arrepentimiento? La realidad es bien diferente. Es porque tiene hambre. Y se acuerda de que los jornaleros de su padre comen bien, mientras que él está con el estómago vacío. Más aún, los cerdos reciben una mejor comida que la suya. A fin de poder llenarse el estómago, decide volver a la casa de su padre y trabajar como jornalero, es decir, trabajar como asalariado, puesto que en casa de su padre se come mejor. Vuelve a casa de su padre no tanto por sino por el alimento que da su padre a los jornaleros. Por consiguiente, ya no es hijo, sino que es esclavo, y esclavo de su estómago, puesto que quiere servir ante todo para satisfacer su hambre. Y su padre no es un padre para él, sino que es solo un patrón. Claro, un patrón más generoso que el patrón que él tiene en el extranjero, a quien le cuidaba los cerdos. El segundo hijo, el primogénito, también es un esclavo cuando se niega a entrar para participar en el banquete organizado con ocasión del retorno de su hermano. Dice a su padre: hace ya muchos años que te sirvo sin desobedecer jamás tus órdenes. Este hijo no es hijo, es un obrero, y su padre, más que padre, es un patrón. Un patrón da órdenes y un siervo sirve. La relación entre padre e hijo es diferente y la parábola lo muestra con toda la claridad que se requiere. ¿Cómo pueden convertirse en hijos estos esclavos? Aquí es donde se revela el papel esencial del padre. 2 veces sale el padre al encuentro de sus hijos y 2 veces les invitará a cambiar de actitud. Cuando sale donde el primero y lo restituye como hijo, y donde va donde el otro y lo restituye también como hijo y como hermano del hijo menor. La enseñanza entonces de la parábola del hijo pródigo sobre el trabajo está de acuerdo con la del Antiguo Testamento. No somos esclavos, sino hijos, lo que significa, dicho con palabras concretas, es que no trabajamos solo por un salario o por obedecer sin transgredir un solo mandamiento. Somos los hijos de la casa, somos los hijos del Padre. Y cuando hablamos del mundo del trabajo, podríamos pensar en lo siguiente: los 2 hijos personifican
dos posibles perversiones del trabajo. El hijo pródigo trabaja solo a causa de la necesidad material. Está impulsado por el hambre, solo porque tiene necesidad. El primogénito, el mayor, cede a una tentación menos grosera u ordinaria, pero no menos peligrosa. Trabaja por necesidad psicológica, porque teme al patrón que ha tomado el puesto de su padre en su mente. El trabajo entonces no es simplemente por un salario o por contentar a otro que tiene mayor autoridad que mí. Debe ser causa de bendición, de dignidad de la persona. Pensemos en la parábola de los obreros de la 11ª hora. En esta parábola aparece un punto de vista interesante sobre el trabajo, y es la solidaridad. El trabajo no solo es un trabajo individual, sino que tiene una dimensión social esencial. Esta dimensión está ilustrada de una manera muy particular por lo que podríamos nosotros llamar la parábola de los trabajadores de la última hora, que está en el Evangelio de Mateo en el capítulo 20, versos 1 al 15. La parábola se divide fácilmente en dos escenas. La primera comienza en la mañana, en la madrugada, y acaba a la hora 11, a las 5 de la tarde. Esta escena describe la contratación de varios grupos de obreros por parte del patrón. La segunda escena tiene lugar por la noche, después del trabajo, cuando el patrón paga a los trabajadores. El marco de la parábola corresponde a una situación frecuente en el mundo antiguo. La empresa era generalmente familiar. El padre de familia dirigía todas las operaciones con sus hijos, sus familiares y siervos que habitaban con él en la misma casa. Para los trabajos más importantes, como la mies o la vendimia, era preciso encontrar mano de obra suplementaria. En estos casos, el patrón salía a buscar obreros a los pueblos donde los jornaleros se reunían a las claras del día en la plaza del lugar. El contrato se hacía para una jornada, por eso se llama a uno de estos trabajadores jornaleros. El trabajo comienza a la madrugada, es decir, a la primera hora del día, más o menos entre las 6 y las 7 de la mañana, y acaba con la puesta del sol, hacia las 6 de la tarde, es decir, a la 12ª hora. Una jornada completa de trabajo dura pues 12 horas, bastante extenuante. El patrón de la parábola va, por consiguiente, a contratar trabajadores lo más pronto posible, a fin de aprovechar al máximo la jornada de trabajo. En la parábola, el patrón y los primeros obreros se ponen de acuerdo en la paga, a saber, es un denario. Era el salario normal de una jornada. El patrón, no obstante, vuelve a buscar trabajadores a las 9 de la mañana, a las 12, a las 3 de la tarde y por último a las 5 de la tarde. En total, fue 5 veces a contratar obreros para su viña, cada 3 horas, más 1 hora antes de la puesta del sol y a la conclusión del trabajo. En cada ocasión encuentra a personas sin trabajo y las envía a su viña. Cada vez concluye con un acuerdo sobre el salario. Alguien podría preguntarse, ¿cómo es que hay trabajadores sin trabajo todo el día hasta las 5 de la tarde? ¿Dónde estaban antes? ¿Por qué no estaban allí a las 6 de la mañana o un poco antes, cuando vino el patrón por primera vez a buscar a los jornaleros? Es posible que unos se levantaran antes que los otros, es posible que fueran algo menos diligentes o incluso que fueran unos perezosos y por eso se levantaron tardísimo. O bien es posible que no trabajaran bien o no fueran del todo honestos y por esta razón nadie los había contratado. Sea como fuera, la parábola nos deja en la incertidumbre en relación con estas cuestiones. Solo cuenta una cosa: el patrón sale 5 veces, encuentra 5 veces a gente ociosa y 5 veces manda a esa gente a trabajar a su viña, después de haberse puesto de acuerdo con ellos en la paga.
La segunda escena se desarrolla al anochecer, al final de la jornada. El patrón llama a su administrador y le pide que pague a los obreros empezando por los últimos. Hay que pagar a 5 grupos y cada uno ha trabajado un tiempo determinado. Evidentemente los últimos en llegar a la viña han trabajado menos, porque solo han trabajado 1 hora. Los otros han trabajado en función del momento de la llegada, 3, 6, 9 o 12 horas. Sin embargo, la parábola simplifica las cosas y habla solo de 2 grupos. El grupo que ha trabajado menos, es decir, 1 sola hora, y el que ha trabajado más, es decir, 12 horas. De este modo, el relato acentúa el contraste y lleva un elemento que es paradójico en el comportamiento del patrón. De hecho, todos reciben el mismo salario, un denario. La reacción es inmediata. Los obreros llegados a la primera hora de la mañana murmuran contra el patrón. Es algo absolutamente comprensible, pues el salario debería estar en proporción a la duración del trabajo. Este principio parece universalmente indiscutido e indiscutible. Entonces, ¿por qué no quiere respetarlo el patrón? Este se justifica diciendo a uno de los trabajadores que había llegado por la mañana temprano, diciéndole: amigo, no te hago ninguna injusticia, no quedamos en un denario, pues toma lo tuyo y vete. Si yo quiero a este último darle lo mismo que a ti, pues ¿qué te importa? Yo puedo hacer conmigo lo que yo quiera. ¿O tienes envidia de que yo sea bueno? El patrón entonces aclara de inmediato un punto esencial: no hay ninguna injusticia en su modo de pagar a los trabajadores. El patrón ha respetado el contrato, pues se había puesto de acuerdo en un denario. El problema no es la justicia, sino la generosidad. ¿Por qué se muestra generoso con unos y no con los otros? Podríamos pensar. Para comprender el insólito comportamiento del patrón, es menester que nos planteemos algunas preguntas. La primera está relacionada con su voluntad de encontrar a toda costa trabajadores para su viña. ¿Por qué sale 5 veces a contratar obreros? ¿Qué le impulsa a obrar de este modo, que es un modo extraño? Una segunda pregunta tiene que ver con el salario. ¿Por qué quiere dar el patrón la misma paga a todos los obreros? Estas 2 preguntas indiscutiblemente van unidas, y la respuesta a la primera será también la respuesta a la segunda. Si sabemos la razón de que el patrón quiera contratar el mayor número de trabajadores posible, sabremos también por qué la paga es la misma para todos. La respuesta más probable es la siguiente: el patrón quiere acabar la vendimia a toda costa. Con el paso del tiempo crece su impaciencia porque el número de obreros no es suficiente. Si no, ¿por qué iría a buscar hasta tarde obreros? Por otra parte, el patrón se siente feliz al encontrar jornaleros, incluso cuando ya es muy tarde. Poco importa que trabajen 1 sola hora. 1 hora de trabajo es mejor que nada. Lo que cuenta es haber trabajado, mucho o poco, según los casos. Lo demás se vuelve secundario. Por eso paga el patrón a los últimos como a los primeros. Todos han trabajado, todos han participado en la obra común. En su felicidad, el patrón recompensa el hecho de haber participado juntos en la vendimia como tal, sin faltar a la estricta justicia, pero también sin tener en cuenta las diferencias cuantitativas en lo realizado. En conclusión, el mensaje de esta parábola resume en forma de una narración vivaz lo esencial de lo que nos enseña la Biblia sobre el trabajo como servicio. El simple hecho de poder trabajar juntos, ojo, el simple hecho de poder trabajar juntos en la misma viña es tal vez la mayor recompensa del trabajo. Si no encontramos soluciones adecuadas a los problemas del trabajo en nuestro mundo moderno, al menos podemos entrever una dirección a seguir para vivir el trabajo cotidiano según el espíritu de la Biblia, especialmente del Evangelio. El problema consiste en poder encontrar o volver a encontrar los verdaderos valores del trabajo y hacerlos aflorar
después en nuestro mundo, un mundo que es injusto y falto de solidaridad. Queridos hermanos, entonces así concluimos esta meditación sobre el trabajo en este Día del Trabajo. Un feliz día, una feliz jornada a todos ustedes en este Día del Trabajo, y que a todos el Señor nos dé la gracia de ser servidores de su viña en esa obra común y solidaria.